llamo Rafael Eulalio Fuster Fraile, soy nieto de mallorquín. Mi abuelo Rafael Fuster era de Manacor y he tenido la suerte, el privilegio de ir varias veces a conocer su pueblo y a recorrer Mallorca, que ha sido una de las cosas más lindas de nuestra vida. La historia de mi abuelo es bastante bonita. Llegó a Chile alrededor del año 1910, buscando a su hermano Vicente, que se había venido de Manacor antes que él, unos meses antes. Llegó a Argentina, pero no lo encontró en Santa Fe, donde pensaba que estaba, y le dijeron allí que se había venido a Chile su hermano. Entonces él se vino, cruzó la cordillera y encontró a su hermano Vicente acá y pusieron una fábrica de licores. En Manacor eran licoristas ellos, e incluso de bastante renombre porque habían ganado unos premios en una exposición en Barcelona. En el año 1910 venirse de Europa a estos sitios tan lejos, en un barco, sin saber qué te ibas a encontrar aquí, y surgir y trabajar y ser una persona decente que nos dejó tantos buenos ejemplos, es un orgullo familiar tremendo. Mi abuelo con su hermano Vicente pusieron esta fábrica de licores que en ese año, 1919, 1920, les iba muy bien. Eran tan famosos como los que estaban surgiendo los licores Midjans en ese entonces. Yo me acuerdo de pequeño en la casa de mi abuelo haber visto unas botellas preciosas, unos sellos de las botellas preciosas. Desgraciadamente en ese entonces no se nos ocurrió, ni a mis primos ni a mí, guardar esas cosas porque hoy en día serían invaluables como recuerdo. Mi abuelo fue un tipo muy tranquilo, muy mallorquín, muy ponderado. Digo mallorquín en el buen sentido de la palabra porque era un tipo muy tranquilo, respetuoso, hablaba lento, lo que demuestra que pensaba lo que hablaba, y de muy buen trato con todo el mundo. Bueno, obviamente él hablaba mallorquín con algunos de sus amigos. Nosotros de pequeños no entendíamos nada cuando se juntaba con sus amigos. Era normal y nos íbamos todos los domingos, y eso era un ritual familiar. Íbamos todos sus hijos y todos sus nietos a almorzar con él. Él se quedó viudo, nunca se volvió a casar y era un agrado realmente conversar con él. Ingresé a medicina, él estaba orgullosísimo, yo era su nieto mayor y me presentaba a sus amigos, mi nieto el doctor, y yo estaba recién en primer año de medicina. Él muy orgulloso. Yo después de mayor, ya cuando pude y tuve los medios económicos como para hacerlo, lo primero que hice fue viajar a España, irme a Mallorca derecho a conocer la tierra de mi abuelo, Manacor, donde tengo algunas primas que viven todavía allí, y más aún con el Rafa Nadal, que yo soy tenista de toda la vida desde chico. Tengo fotos con él, pude conversar con él más de alguna vez porque era casi vecino de mis tíos allá, y fue muy emocionante ver dónde vivió mi abuelo y estar y recorrer los sitios donde él creció y todo lo que fue su entorno antes de venirse a Chile. Fue muy emocionante recorrer todo eso, convivir con algunos de los familiares que aún quedan allí. Porque yo he estudiado mucho de la historia de Mallorca y me enteré estudiando que yo tenía un apellido Fuster, que era uno de los 15 apellidos proscritos en la isla en el siglo XVI. Entonces, que era un apellido chueta. Y en el siglo XVI, los que no se convirtieron, bueno, pasaron a la Inquisición y hoy te cortaban o te ibas a la hoguera o te salvabas convirtiéndote. De manera que fue muy curioso ver que esos 15 apellidos proscritos no podían entrar a la Catedral de Mallorca durante muchísimos años. Y no sé, y los chuetas demostraron con su trabajo que eran gente de bien, eran gente de trabajo y gente que a lo mejor provocaban cierto recelo por lo bien que les iba, por lo trabajólicos que son. Así que es un orgullo llevar ese apellido de carpintero. Pertenezco a la Casa Familiar de Chile desde que se inauguró y tratamos con mi esposa de ir a todas las ceremonias que hay, y ella, incluso que no es descendiente de español, se ha incorporado al grupo de baile balear, de manera que estamos muy compenetrados en seguir participando.
sentimos muy orgullosos de pertenecer a la Casa Balear de Chile y esperemos que siga surgiendo, que sigan existiendo estas entrevistas y estas charlas que nos van enseñando toda la historia y la cultura de la isla, que es muy interesante.